Hoy presentamos más de 20 curiosidades de Krillin, el humano más fuerte de Dragon Ball. Date prisa, Goku, que te las pierdes. El nombre de Krillin, que proviene del japonés Kuririn, nace de un juego de palabras bastante curioso. Kuri, que significa castaña, haciendo referencia a su brillante calva y a la forma redondeada de su cabeza. A esto se le suma una parte del término en mandarín, Shaolin, que alude a los monjes. Aunque hoy en día todos lo conocemos en Latinoamérica como Krillin, en un doblaje anterior, esa casi desconocida adaptación de Dragon Ball llamada Zero y el dragón mágico, el personaje era conocido como Cachito. Cachito, ¿tú no quieres? ¿Estás loco? Ahora no tengo apetito. Un caso muy similar al de los supercampeones, donde varios personajes sufrieron un cambio de nombre tan drástico, como por ejemplo Tsubasa Ozora, conocido en América Latina como Oliver Atom, y también el caso de Genso Wakabayashi, que por estos lados lo conocemos como Benji Price. Su primera aparición en el manga fue en el capítulo 25, titulado El rival de Goku. En el anime, en cambio, apareció en el capítulo 14, que lleva tal cual el mismo título. Es contemporáneo con Goku, siendo un año mayor que él. Ambos crecieron prácticamente juntos durante su entrenamiento con el maestro Roshi, convirtiéndose en rivales, compañeros y más adelante grandes amigos. Krillin, ¿ya has estudiado las artes marciales? Sí, estudié en el templo de Bruce Lee durante 3 años. Ajá, ya ¿Qué veo. cosa? Antes de conocer a Goku, Krillin entrenó en el templo de Duolin, llevando una vida dedicada a la espiritualidad y a las rigurosas prácticas propias de un monje budista. Más que seguro que pasaba gran parte de su tiempo entre estudios y meditación, y fue allí donde obtuvo los 6 característicos puntos de su frente, resultado de un ritual budista llamado Hieba. En estas ceremonias se realizan pequeñas quemaduras con incienso, dejando cicatrices que simbolizan la adopción de votos y la aceptación dentro de la comunidad monástica. El entrenamiento en el templo era tan exigente como la vida misma, y Krillin tuvo que soportar constantes burlas e intimidación por parte de sus compañeros, que no le hacían las cosas precisamente fáciles. Más adelante vemos a Krillin más fortalecido haciendo frente a sus acosadores, en la edición número 21 del torneo de artes marciales, donde al reencontrarse con sus antiguos compañeros del templo, Krillin sintió cierta intimidación, pero los ánimos de Goku le dieron el impulso necesario para enfrentarlos sin contemplaciones. Así logró superar los fantasmas de su pasado y demostrar que su entrenamiento había dado frutos, al más puro estilo tortuga, por supuesto. Nuestro pelonchas favorito comenzó su entrenamiento casi al mismo tiempo que Goku, aunque primero tuvo que ganarse la aprobación del maestro Roshi con una pequeña demostración especial de su determinación, o dicho de otra forma, le llevó una edición especial de las malcriadas. Desde entonces se esforzó junto al pequeño Saiyajin, perfeccionando sus habilidades, aprendiendo técnicas de combate, participando en diferentes torneos y enfrentando a toda clase de rivales. A lo largo de sus aventuras, desde los días vistos en Dragon Ball clásico hasta los eventos de Dragon Ball Z, GT y Super, quedó claro que Krillin y Goku compartían un vínculo único. Más que simples compañeros de entrenamiento, se habían convertido en hermanos, siempre apoyándose y motivándose en cada desafío. Y aunque a veces se llevan pesadito, esa amistad se mantiene intacta. Prueba de ello es aquel enfrentamiento amistoso en Dragon Ball Super, cuando Krillin se mide contra Gohan antes del torneo del poder, y Goku, siempre fiel a su estilo, vuelve a darle ánimos como en los viejos tiempos. Oye, Krillin, no vayas a perder, por favor. ¿No apoyas a tu propio hijo? Eso es muy extraño. ¿Qué? Gohan, tú puedes. Durante su enfrentamiento con Chaos, Krillin demostró su lado más estratégico. Al verse acorralado por los poderes telequinéticos de su oponente, decidió usar su mejor arma, las matemáticas. Mientras otros se la pasaban flotando y lanzando rayos láser, Krillin resolvía problemas con las matemáticas. 9 menos 1. Son... Lo piensa, muchacho, piensa. Estudia, sonso. Es así que logró burlar los trucos del príncipe Mimo para vencerlo durante el torneo, aunque por otro lado, Chao sigue insistiendo que es mejor que Krillin por un pelito. En cuanto al diseño de personaje de Krillin, el hecho de que no tenga nariz no es un error de dibujo, sino algo mucho más simple. El propio maestro Akira Toriyama lo explicó en una entrevista publicada en la revista de Dragon Ball Pokémon Special, también conocida como Dragon Ball Aventura Especial, lanzada el 1 de diciembre de 1987. Este libro abarca diversas
diversos temas relacionados con el mundo de Dragon Ball e incluyen información sobre sus personajes. En la entrevista se le pregunta directamente a Toriyama ¿por qué Krillin no tiene nariz? A lo que Toriyama responde porque simplemente nació así, no hay una razón especial, es parte de su diseño. Aunque la respuesta parezca sencilla y se suele mencionar que Krillin respira por la piel, Toriyama supo aprovechar esto con humor dentro de su propio manga. Un claro ejemplo de esto tiene lugar durante la edición número 21 del torneo de artes marciales, en la pelea de Krillin contra Bacterian, un personaje cuyo desodorante se fue de sabático. En el anime vemos a Krillin tapándose con la mano el lugar donde debería estar su nariz y está sufriendo los ataques aromáticos de su oponente. En el manga ocurre algo similar. Goku, viendo que su amigo está en apuros, busca la manera de animarlo. Oye, mano, ¿por qué estás perdiendo si tú no tienes nariz? Sí, cierto, gracias por pasarme el dato, manito, se me había olvidado, dice el Krillin. Con ese facto tan simple lanzado por Goku, Krillin recupera la confianza y contraataca, logrando finalmente vencer a su pestilente rival. Krillin aparece referenciado en la portada del álbum de 1993, Who Is This Is, de la banda de ska punk Voodoo Glow Skulls. En la ilustración se le ve en una pose de ataque, vistiendo una armadura similar a la que usó en Namek, aunque con lo que parece ser un toque bastante peculiar, un peinado estilo punk, o simplemente unos rayos alrededor de su cabeza. Además, está rodeado por unos pintorescos personajes en estilo chibi. La cabeza de Krillin brilla por su ausencia en la adaptación cinematográfica live action, la controversial Dragon Ball Evolution. Es el personaje que más veces ha recibido un boleto de ida y vuelta al otro mundo. La primera vez que lo mandan al más allá ocurre al comienzo de la saga de Piccolo Daimaku, justo después de la edición número 22 del torneo de artes marciales, cuando uno de los hijos del rey Piccolo, Tambourine, lo derrota fácilmente. Por supuesto, esto marcó un antes y un después en todo Dragon Ball, pues hasta entonces la serie era conocida por su tono ligero y cómico, muy al estilo de Toriyama, pero el deceso de Krillin cambió todo. Fue el punto donde la historia adoptó un tono más serio y dramático. Más allá de que luego pudieran revivirlo con las esferas del dragón, lo realmente impactante fue todo lo que sucedió antes de eso, todo lo que nos preparó emocionalmente para ese momento. Recuerdo que después del torneo, Goku y los demás iban a celebrar en un restaurante, pero el pequeño Saiyajin había olvidado algunas de sus cosas en la sede del torneo. Krillin, como buen compañero, se ofreció a ir a buscarlas, y uno como espectador pensaba, el pelón ya solo va a ir por unas cosas, ya regresará. ¿Qué podría salir mal? Pero algo sí andaba mal. Goku empezó a tener un mal presentimiento. Y bueno, ya sabemos cómo lo encontró. Antes de pasar a la segunda, vale la pena mencionar que Krillin estuvo a nada de hacer otra visita al más allá cuando se enfrentó junto a Gohan a Freezer. En ese momento, el pobre se comió un cuernito recién horneado, cortesía del mismísimo emperador del mal, y habría sido su final de no ser por la rápida intervención de Dende, que logró salvarlo justo a tiempo. Ahora sí, pasando la segunda vez que Krillin fue enviado con el gran rey Enma, esa fue sin duda la más memorable, por las consecuencias que trajo. Durante el enfrentamiento final en Namek, Freezer le aplicó la gran rompe la piñata, en una de las escenas más impactantes de toda la saga. Ese momento no solo fue un shock para todos los traviesos televidentes, sino que también hizo resaltar lo fuerte que era el lazo de amistad entre Goku y Krillin, el cual habían construido desde niños, dándole así una profundidad emocional enorme a la transformación de Goku en Super Saiyajin. La tercera ocasión en que Krillin formó cola con las otras almas fue en el futuro apocalíptico, donde los androides 17 y 18 repartían brutalidad a diestra y siniestra entre nuestros héroes. Por supuesto, existen dos versiones sobre la caída de nuestro estimado Pelonchas. En la primera, mostrada en el especial de televisión, los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks, son los dos androides quienes eliminan a Krillin sin contemplaciones. La segunda versión aparece a modo de flashback durante el enfrentamiento de Trunks contra Cell. En ella vemos a Krillin corriendo en medio del desastre, hasta que el mismísimo androide 17 se encarga de ponerle punto y final a sus días. Antes de pasar a la cuarta ocasión, vale la pena recordar que Krillin también estuvo a punto de irse otra vez al otro mundo, cuando Daura lo convirtió en piedra. Más adelante, cuando Goten y Trunks llegan al lugar de la batalla, se encuentran con ambos guerreros convertidos en estatuas, y Trunks accidentalmente
accidentalmente hace caer la de Piccolo. Por suerte, más adelante el Namekiano logra regenerarse. Pero solo imaginen por un segundo que la estatua que se cayó hubiera sido la de Krillin. Ahora sí, la cuarta ocasión ocurrió cuando el Majin Buu Fitness estaba a punto de acabar con la familia de nuestros héroes. Este fue, por así decirlo, un momento honorable para Krillin, pues aún sabiendo que no tenía ninguna oportunidad contra el villano, no dudó ni un segundo en enfrentarlo con tal de proteger a su esposa, la número 18, a su querida hija y a sus amigos. Ya sabemos cómo terminó esa breve pero valiente acción de Krillin, quien fue convertido en una barra Wonka con el boleto dorado directo al más allá. ¿Qué? ¿Papá? La siguiente vez que vemos partir a Krillin, sin duda, es una de las más emotivas. Ocurre en GT, durante la saga del Super Androide 17. En ese momento, el Androide 17, bajo el control del Dr. Gero y el Dr. Mew, va en busca de su hermana, la número 18. Krillin intenta hacerlo recapacitar, pero termina recibiendo el ataque fatal frente a su propia familia. Es uno de esos momentos capaces de sacar una lagrimita hasta el mismísimo Shenlong, pues vemos como Lazuli, la número 18, expresa el dolor por la pérdida de su esposo, lo que le da la fuerza para enfrentar a su hermano y proteger lo más importante que tiene junto a Krillin. Después de haber enfrentado a la mayoría de villanos principales en todo Dragon Ball, podemos decir que Krillin suma un total de 5 viajes al más allá. Me sorprende el número de veces que te has muerto, Krillin. ¡Cállate! Yo estoy más sorprendido por todo el tiempo que has vivido. Por suerte, en Dragon Ball Super, nuestro estimado puso pausa a su marca personal, disfrutando por fin de una vida más tranquila junto a su familia. Un merecido descanso para alguien que, literalmente, ha sucumbido a todo, menos al aburrimiento. Se le puede considerar uno de los humanos más fuertes, claro, sin llegar al nivel de un Saiyajin. Desde pequeño, gracias al entrenamiento que llevó en el templo budista, sumado a las enseñanzas del maestro Roshi junto a Goku, Krillin fue desarrollando una gran disciplina y técnica. A esto se le añade un hecho clave: el gran patriarca de Namek le liberó su potencial oculto, elevando su poder más allá de sus límites. Con esas bases y herramientas, Krillin logró destacarse entre los humanos, aprendiendo siempre algo nuevo de cada combate. Al participar constantemente en batallas junto a Goku y los demás guerreros Z, fue acumulando experiencia que le permitió por lo menos aportar en las peleas más importantes, e incluso darle la vuelta a la tortilla contra rivales que lo subestiman o se burlan de él. En cuanto a su nivel de poder, si nos guiamos por los datos del Daisenshu número 7, después de la batalla contra Raditz, su poder era de unas 206 unidades. Ya durante el enfrentamiento contra Nappa y Vegeta, Krillin alcanzaba las 1770 unidades, superando a Chaos, que para ese entonces tenía 610, y a Yamcha, que tenía 1480, aunque todavía estaba por debajo de Ten Shin Han, que tenía 1830. Más adelante, en la saga de Freezer, cuando el gran patriarca de Namek le libera su potencial, nuestro pelonchas favorito alcanza las 13.000 unidades, acercándose bastante al poder de Gohan, que tenía alrededor de 14.000 en ese momento. Krillin ha tenido varios cambios de voz a lo largo del doblaje latino. Al comienzo de la serie, en el Dragon Ball clásico, la encargada de darle vida al personaje fue Rosy Aguirre. Tú no estudias artes marciales, ¿o sí? Quien también continuó interpretándolo durante Dragon Ball Z hasta el capítulo 60. En la primera parte del capítulo 61, la voz de Krillin la hizo Luis Ramírez. Mira, Gohan, es un ki, viene siguiéndonos. Sin embargo, desde la segunda mitad de ese mismo capítulo, ya en plena saga de Freezer, el actor de doblaje Eduardo Garza tomó el relevo, interpretándolo hasta el final de la saga de Cell. ¿Qué pasará si Gohan se hace inmortal? Es precisamente Garza quien ha quedado más identificado como la voz de Krillin en la actualidad, gracias también a su permanencia en Dragon Ball Super. Durante la saga de Majin Buu y en varias de las películas de la franquicia de Z, Luis Ramírez volvió a prestar su voz al personaje. Todos los combates serán aburridos hasta que Trunks y Goten peleen. En Dragon Ball GT fue Alejandro Illescas quien dio voz a Krillin ya maduro y de bigote. ¿Sabes? ¡Me volvieron a revivir! En tiempos más recientes y con el estreno de Dragon Ball Daima, el Krillin rejuvenecido está interpretado por Karen Vallejo. Aunque cambiamos de apariencia, por dentro seguimos siendo los mismos. Y como dato extra, el recordado maestro Ricardo Silva, el intérprete de Shala Het Shala, también llegó a darle voz brevemente a Krillin en la película El Poder Invencible. En esa escena, Krillin literalmente le da duro a la cantada.
Y un dato del fondo de la olla: antes de que conociéramos la serie como Dragon Ball, hubo una adaptación llamada Zero y el dragón mágico, donde Krillin no era Krillin, sino más bien Cachito, y su voz fue interpretada por Ana María Gray. Pobre Sedaki, creo que está lastimado. Está bien. Siguiendo con el tema de las voces, en Japón, la seiyū original que le da vida a Krillin, Mayumi Tanaka, una auténtica leyenda del anime, entre sus papeles más destacados están Pazu, del clásico de Ghibli, El castillo en el cielo, también conocida como la película de la distinguida dama. También le dio voz a Yajirobe en Dragon Ball, a Koenma en Yu Yu Hakusho, a la carismática Turboruka en Dandadan, y por si fuera poco, ella también le dio voz al mismísimo Monkey D. Luffy en One Piece. Siguiendo los pasos de Bulma, nuestro querido Krillin tampoco se queda atrás. Si bien lo identificamos por su clásico atuendo de entrenamiento, muy parecido al de Goku, a lo largo de la serie también ha tenido varios cambios de imagen. Empezó por supuesto con su estilo pelón de toda la vida, pero más adelante se animó a dejar crecerse el cabello y probar distintos cortes, e incluso lucir un respetable bigote, al más puro estilo del príncipe de príncipes. Krillin también ha probado diferentes vestimentas, algunas más deportivas o casuales, y otras un tanto más facheritas, llegando incluso a adaptar un look digno del mismísimo rey del paso lunar, y hasta se atrevió a salir de lo común usando la vestimenta del amigo ecológico. Hay que admitirlo, esa capa sí que le da presencia, y bueno, en tiempos más recientes lo hemos visto con el uniforme de su trabajo como policía. Y hablando de estilos, hay una pequeña diferencia entre el anime y el manga de Dragon Ball Super. En el anime vemos a Krillin dejar crecerse el cabello en varios de los arcos, como parte de estar en una etapa más tranquila de su vida, mientras que en el manga la historia es distinta, solo aparece con cabello al comienzo, durante la saga de Bills. Después de eso vuelve a sus raíces, literalmente, porque se mantiene pelón hasta la actualidad. La estatura de Krillin en el anime es todo un caso. A lo largo de la serie, su altura ha variado de forma drástica. Al inicio de Dragon Ball Z lo vemos casi a la par de Goku, pero en la saga de Freezer parece haberse encogido, quedando más o menos a la misma altura que Gohan niño. Ya para la saga de Cell, Krillin apenas le llega a la cintura a Goku, y en tiempos más recientes, como en Dragon Ball Daima, lo vemos solo un poquito más alto que el buen Oolong. Aunque pueda parecer que hay alguna conexión, el nombre de la hija de Krillin y la número 18, Marron, no tienen ninguna relación con el de la exnovia de Krillin, pero sí hay un guiño bien curioso a esto en el capítulo 94 de Dragon Ball Super, cuando Krillin y su familia van a visitar al androide 17 antes del inicio del torneo del poder, para dejar a cargo de la isla de los monstruos a Goten y Trunks. El mismísimo androide 17 saluda a su sobrina diciéndole Maron, sin la R con R. Obviamente la número 18 no deja pasar el error y le aclara, con esa sutileza que la caracteriza, y que si vuelve a confundirse, lo mandará directito con Enma Daiyosama. Viejo sabroso. Krillin cuenta con un repertorio bastante completo de técnicas, que ha ido perfeccionando a lo largo de los años. Entre sus movimientos más icónicos destacan el Kien-san, ese disco de energía giratorio capaz de cortar prácticamente cualquier cosa. Podría considerarse una de sus firmas más letales. También está el Kakusandan, una ráfaga de ki que se divide en varias partes y puede atacar a distintos objetivos al mismo tiempo. Por supuesto, Krillin también domina el clásico Kamehameha, aprendido bajo la tutela del maestro Roshi y empleada en diferentes ocasiones. Y en una oportunidad incluso llegó a canalizar la Genkidama que Goku le transfirió durante su enfrentamiento contra Vegeta, demostrando su capacidad para manejar ese enorme poder. Además, aprendió el Taiyoken, la técnica cegadora de Ten Shin Han, y también el Sokidan, una esfera de energía que se controla con un curioso movimiento de dedos, aprendida nada más que del todopoderoso Yamcha, entre otras técnicas que fueron complementando el estilo de combate del Krillin. En Dragon Ball Super hay una trama que no aparece en el manga y que sirve como una especie de antesala y desarrollo para Krillin antes del torneo del poder. En este capítulo se hace un repaso de sus días de entrenamiento junto a Goku bajo la guía del maestro Roshi. Más adelante, Krillin se enfrenta literalmente a los fantasmas de su pasado, aquellos enemigos y temores que alguna vez lo detuvieron, logrando superarlos uno a uno. Gracias a esto, recupera su confianza y está más que listo para volver a las andadas. En el manga, durante la saga de Majin Buu, Krillin protagoniza un clásico Toriyama,
rompiendo la cuarta pared. Esto ocurre después de que Buu elimina a Babidi y obtiene libre albedrío, también tras la emotiva despedida de Goku, quien regresa al otro mundo. En el capítulo titulado Por fin la fusión, vemos a Goten y a Trunks realizando una y otra vez la famosa técnica que les enseñó Goku para fusionarse, pero sin éxito. Lo curioso es que en cada intento, Toriyama reutiliza exactamente las mismas viñetas de los pasos de la fusión. Ahí es cuando Krillin rompe el silencio con una curiosa frase: no me gusta criticar, pero el dibujante lleva rato haciendo trampa. Está copiando una y otra vez las mismas viñetas. Y de la nada, en la viñeta aparece el mismísimo Toribot, quien responde: señor director, no hace falta que me pague esta página, de verdad. En el videojuego Dragon Ball Z Budokai para PlayStation 2, vemos en un What If a Krillin, que en un intento por salvar a la número 18 de ser absorbida por Cell, termina siendo él quien es absorbido. Esto provoca que Cell obtenga una nueva transformación, casi parecida a la de un Cell Junior, pero con una tonalidad anaranjada, a suponer por la vestimenta de Krillin, y con sus característicos 6 puntos en la frente. Es así como Yamcha decide aprovechar la oportunidad para derrotarlo. Y ni así, luego es el turno de Ten Shin Han, quien hace lo mismo que vimos en el anime, empleando el Kikoku, y justo en ese momento Cell vuelve en sí. Al final, todo resultó ser un sueño del androide, mientras contaba los días previos al inicio de sus juegos florales. En el videojuego Dragon Ball Z Kakarot, vemos cómo fue el primer encuentro entre Krillin y la número 18, después de la derrota de Cell, lo que podría considerarse los preparativos de su primera cita. El peloncha se esfuerza bastante en prepararla con el apoyo de Gohan, y aunque 18 aclara que no necesita comer al ser un androide, aún así acepta la salida al restaurante para conocer un poco más a nuestro estimado pelón. Y en el Ending 2 de Dragon Ball GT, llamado Don't You See, se puede ver a Krillin junto a su esposa reparando el techo de su casa, acompañados de su hija Marron, una escena que refleja a la perfección la tranquila y feliz vida familiar que lleva en GT. Nuestro pelao favorito ha pasado por tanto a lo largo de Dragon Ball: entrenamientos, vida familiar, momentos de gloria y otros de comedia pura. Ha sido un gran personaje de apoyo para los guerreros Z, y también ha tenido sus instantes para brillar en las batallas. Sin duda, Krillin representa ese cable a tierra, esa parte humana entre tantas transformaciones, androides, villanos de otros mundos e incluso dioses. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar algo sobre el amigo de ideas relucientes, el campeón de campeones. Suscríbete al canal si quieres ver más curiosidades sobre otros personajes de Dragon Ball o de tus series y animes favoritos. Nos vemos en la próxima.